¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Un gusto estar en línea directa con el doctor Ernesto Duarte Tagles desde Sonora. Es un amigo de la casa y siempre a él recurrimos. Eh, Todos sabemos quién es el doctor Tagles, uno de los médicos más prestigiosos de México. Y obviamente es un hombre muy vinculado al tema, un profesional vinculado al tema del deporte. Y en este caso, su pasión por el boxeo nos lleva a preguntarle, doctor, con el saludo su primera impresión de lo que, digamos, visto desde el punto de vista del médico, qué impresión le dejó digamos, la imagen que transmitió Errol Spence en una pelea que todos asistimos, obviamente, una pelea histórica, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, gusto en volverte a saludar, Bernardo. Pues sí, realmente sorprendió, yo creo, como todos, que prácticamente Terence Crawford pues le pasó por encima a Errol Spence y no lo esperábamos, ¿no? Me llamó la atención cómo realmente fue el primer round el que le dio pelea y ya después Terence Crawford fue cada vez ganando más y más y más terreno y Errol Spence se fue haciendo cada vez más para atrás, no tiraba golpes, bueno, sí tiraba golpes, pero eran como que muy, sin, no los golpes de poder que tenía, prácticamente vemos al final de la pelea cómo Terence Crawford termina pues como que fue a la playa y Errol pues terminó muy golpeado, ¿no? Entonces, sí también de llamar la atención, decir, pues, a ver, algo no está bien aquí, ¿no? Porque pues estaba llamada a ser una de las peleas, quizá la pelea del año, ¿no? Sí, de las más competitivas y disputadas del año. Y digamos, desde el punto de vista boxístico, dejando de lado lo médico, obviamente que no es mi campo, a mí me llamó la atención y más me llama la atención, doctor, las reacciones divididas de gran parte del público que no asimilan, digamos, la actuación de Spence y le adjudican gran parte de culpa no solo al accidente del año 2019, que prácticamente le pudo costar la vida, salió disparado de su Ferrari, sino también su lesión de la retina previo a aquella pelea que no pudo ser contra Manny Pacquiao. ¿Qué es lo que usted entiende que puede ser, que puede haber de cierto en esa presunción de que hay, de que ese Spence que vimos no es el que tendríamos que haber visto producto de sus lesiones? Bueno, sí, inmediatamente fue lo que pensé también cuando después de la pelea que algo debió de haber pasado. El accidente, si recordamos las imágenes, pues da 30 vueltas y algo que yo no sabía era que Errol Spence salió eyectado del vehículo porque no tenía el cinturón de seguridad puesto. En la medicina de trauma, los que hemos tomado el curso de atención del paciente politraumatizado, sabemos que la mortalidad de una persona en un accidente de carro que sale eyectado sube mucho, es práctica, es más probable que fallezca a que no. Entonces, de ahí pues sorprende, pues sí, efectivamente no tuvo más que una lesión del diente, pero estuvo 6 días en terapia intensiva. O sea, también no sabemos cuál es el parte médico en extenso porque pues son expedientes, pues la privacidad de la persona, ¿no? No se puede saber, pero sí es significativo que estuvo esos 6 días. Si bien es cierto que despertó pronto, que no tuvo ningún hueso roto, algo de tomar, de llamar la atención, eh, pero algo debe de tener, al menos una conmoción cerebral, seguramente sí tuvo. Ahora, doctor, Recordemos que, sí, sí, adelante. sí, adelante. No, a mí me llegó, digamos, incluso le di la importancia de vida porque a través de dentro de tantos seguidores que uno tiene, hay con algunos con los que yo suelo conversar porque son entrenadores de boxeo, algunos son promotores, gente muy relacionada con el día a día de los boxeadores. Y coincidieron tres entrenadores enviándome el mismo video
que en teoría es de un sitio muy conocido en inglés que le le realizó una entrevista a un neurólogo que trabaja con personas mayores. Yo estuve escuchándolo, obviamente, dentro de las dificultades por el tema del inglés y todo aquello. Me hice algunos apuntes de lo que surge de esa entrevista que le realizan y él habla de daños neurológicos residuales. Dice que la imagen de su ojo antes y después se ve comprometida. Su discurso no es normal, se ven diferencias en su pronunciación, como que hubiera señal de un daño neurológico. Y también dice, dentro de sus consideraciones, su punto de vista, este profesional, que bajar de peso, la deshidratación, puede haber empeorado su condición. Y además dice en una sentencia tácita, drástica, que esta pelea nunca se pudo haber realizado. ¿Qué opinión le merece? Repito, son datos que yo saco de una entrevista. Supuestamente fue un neurólogo porque es un sitio serio que lo hizo, pero evidentemente no. Son datos inconexos y que me obligan a utilizarlos para ver su opinión profesional sobre eso, ¿verdad? Claro, mira, Bernardo, lo que iba a comentar es la conmoción cerebral es un daño, es un daño al cerebro ocasionado por un golpe, generalmente, que no necesariamente hay pérdida del estado de conciencia, ¿ok? Eh, y en las personas que tienen esta situación de más expuesto a recibir daños, se genera un importante, como son los deportistas, se genera una situación que puede realmente comprometer la evolución. Entonces, sí pudo haber tenido, yo creo, una situación donde es importante visualizar que efectivamente al volver a estar expuesto ese cerebro a un daño, pues evidentemente lo que va a pasar es que el cerebro vuelva a tener esta situación. La conmoción cerebral, como te mencionaba, no necesariamente va a implicar que haya pérdida del estado de conciencia, pero sí, por ejemplo, podemos tener confusión, podemos tener trastornos de la visión, podemos tener mareos, movimientos torpes, trastornos del equilibrio, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, una serie de signos y síntomas que son originados por el golpe al cerebro y que estos, si se vuelve a repetir, pues van a ocasionar un daño mayor. Pero Entonces, ¿esos son secuelas permanentes, doctor, o son solamente dentro de un determinado periodo después del accidente? bueno, la conmoción cerebral sí está muy definido, que es una situación pasajera donde se recomienda que la persona esté en reposo por una semana y si bien tiene que hacer actividades físicas de demanda hasta que ya no tome medicamento. Pero entonces ahí viene el asunto de Errol, ¿no? En diciembre peleó, luego tuvo otro accidente automovilístico en diciembre del año pasado, tuvo un desprendimiento de retina. Ah, bueno, pues este propio desprendimiento de retina, el oftalmólogo que lo revisó comenta que pudo haber sido originado de ese accidente del 2019 o haber empezado ahí y que en la pelea de 3 meses después empiece a ya desprenderse la retina y entonces llegar a la consecuencia de que ya no lo dejaron pelear contra Manny Pacquiao porque ya era evidente que estaba el problema de retina, como lo tuvo Sugar Ray Leonard, ¿no? Si recuerda, le fue parte de Exacto. lo que se retiró. La visión que tenía después de la pelea sí me llamó la atención. Sin embargo, yo creo que es parte de la forma, de ese ojo, cómo estaba, hacia dónde se dirigía. Posiblemente sea secuela de la cirugía, más no necesariamente que sea un problema relacionado al daño cerebral. Pero lo que me dices de que si puede ser algo crónico, bueno, hasta un 3% de las personas que tienen conmoción cerebral
recordarás y que fue tema ya que vimos en una ocasión pasada, son causa de hasta un 3% de las personas pueden desarrollar la famosa encefalopatía traumática crónica o lo que era antes conocida como la demencia del pugilista. Entonces, hasta un 3%. Esto quiere decir que entonces, sí, una conmoción cerebral repetida, y estamos hablando nada más de los puros golpes, agrégale un accidente como este, que lo tuvo 6 días en la terapia intensiva, algo de daño pudo haber tenido. Y quizás sí, si bien el asunto es que puede los estudios de imagen no ser tan determinantes de verse algo, hay que observar otro tipo de situaciones clínicas que pudieran hacer que no pudiera boxear. Doctor, ese periodo de deshidratación, el corte de peso, que está comprobado y asumido que en su caso fue más exigente porque se trata de un hombre que ya es grande, ya hace un buen rato que él tenía que haber subido de divisiones porque estaba exigiéndose mucho. En este caso específico, pudo haber tenido algún tipo de incidencia encima de todos esos daños que venían en su cuerpo debido a los accidentes y los propios golpes de su profesión de boxeador. Jeff, sí, sí, de acuerdo. Yo no, yo creo que esa práctica de la deshidratación y luego previo al pesaje y luego que una rehidratación afecta al organismo de una manera importante. O sea, eso no hay lugar a dudas. Entonces, puede no haberse, el cerebro también se deshidrata. ¿Y qué pasa? Pues hay desequilibrio hidroelectrolítico, problemas en la concentración de sodio, de potasio, dentro y fuera de la célula, que eso ocasiona descoordinación, ocasiona trastornos de Para la hablar, por personalidad ejemplo, trastornos, involucrables. que es algo que ha marcado a todo el mundo, obviamente, lo vimos hablar como de manera desconexa, ¿no? Como que no recordaba las palabras. Inclusive hay gente que decía, parece que hubiera fumado algo, ¿no? Sí, Eh, sí, o sí, sea, definitivo. Algo es que seguimos teniendo ese problema y aquí con Errol Spence, pues teníamos el problema del accidente y que siguió peleando, ¿no? Y ahora agrégale lo de esta situación de la deshidratación, pues tenemos una bomba de tiempo que el problema es que, bueno, ahorita ya, pues perdió el invicto y eso es, pero si esto es el origen de él cae en ese 3% de la población, pues acuérdate que la persona que tiene la encefalopatía traumática crónica tiene una expectativa de vida de 10 a 15 años, ¿no? Y está muy joven. ahora, en este tipo de casos, ¿qué tipo de exámenes se realizan previa a una pelea, ¿no? Lo he consultado en más de una oportunidad. Lamentablemente, doctor, cuando lo llama usted, porque hay un caso grave, esta vez no fue tan grave, pero hemos visto casos de muertes inclusive, producto muchas veces de la falta de cuidado de los pugilistas en este tipo de circunstancias. Yo recuerdo una de las series que yo hice para ESPN precisamente trataba este tipo de casos. Recuerdo el caso de no, Lorenzo, creo que era de apellido, un boxeador dominicano, que tuvo un accidente, no lo reportó, se golpeó en la cabeza y esa noche o la noche posterior subió a un cuadrilátero, creo que realizó incluso dos peleas. Y digamos, y al otro día murió, ¿no? Producto de los golpes, porque ya su cerebro estaba golpeado, estaba inflamado, en fin, algo, una tipo de secuela de ese tipo, ¿no? Cuando se dan a este nivel de boxeadores, ¿no? Que se manejan en eventos donde hay mucho dinero de por medio, ¿qué tipo de médico los ve y qué tipo de exámenes le realizan? Mira, lo que desafortunadamente es muy relativo los tipos de exámenes que le hacen y los médicos que los ven. Bueno, relativo en este sentido. Son profesionales, están debidamente capacitados, pero a lo que voy es que son las comisiones de box de cada estado que es diferente. Eh, y voy a poner el ejemplo del problema del ojo de Errol Spence. En Texas lo ve un optometrista. Entonces, él peleó con el daño en la retina en Texas porque lo vio un optometrista. Lo único que hizo fue
el optometrista calcula la capacidad de visión, cuánto ves de aquí a 3 metros, a 2 metros, a 5 metros, ¿no? Y en eso es lo que pide la Comisión de Box de Texas. Y en Nevada, que cuando quiso pelear contra Manny Pacquiao, que ahí iba a ser, ahí sí exige que sea revisado por un oftalmólogo. Entonces el oftalmólogo le realizó el fondo de ojo y visualizó el desprendimiento de retina. Además de que Errol Spence comentó que no comentó hasta que ya lo revisó el doctor, que decía que sí veía así como que un poquito de un lado, que veía un poco, no veía tan bien. Entonces ya observó el desprendimiento de retina y ya fue que le prohibieron pelear. Entonces el problema es que son las laxitudes o la falta de estandarización que hay entre las comisiones de diferentes estados en diferentes países de lo que le pide. Una persona, por ejemplo, en la situación de la deshidratación para dar el peso, no les piden un examen de laboratorio para visualizar ya una vez cómo están los electrolitos. Y evidentemente es que si se deshidrató, es porque va a haber una alteración hidroelectrolítica, que sí es cierto que los entrenadores, los preparadores tienen gran experiencia y saben cómo hacerlo. La mejor forma de todas maneras es estar bien conscientes con un valor de laboratorio para decir, tienes o no estás bien hidratado. Más allá del me siento bien, porque en realidad el boxeador con toda la adrenalina que trae va a decir me siento bien, con las ganas que eso implica que pueda en esta pelea del sábado unificar y ser el mejor del mundo, pues entonces van a decir que estoy bien. Entonces yo creo que sí es necesario que haya estos exámenes de laboratorio el mismo día de la pelea. Ahora, doctor, me queda claro, digamos, volvemos a algo que es eterno en el boxeo, que son los errores que se cometen previo a las peleas, ¿no? Nunca se sabe si los exámenes que se realizan son a tiempo, si son los correctos. Los pugilistas usualmente, si tienen algún problema, no lo denuncian, como ha pasado en muchas oportunidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando arranca la pelea y hay una lectura que se le da al comportamiento, digamos, el motriz del boxeador en el cuadrilátero, que no es normal, como muchos percibíamos en el caso de Spence? ¿Dónde radican aquí las culpas? Porque hay un médico, porque hay una esquina, porque hay un grupo de gente que tiene que protegerlo. Y están saliendo ahora voces que alertan del hecho de que quizás desde el segundo episodio, porque en el segundo asalto, cuando él cae, lo salva la campana, pero él no llega en buena condición a la esquina. Y se suponía que la pelea podía haber sido parada en ese momento. Hay una presión comercial para que eso no ocurra. Entonces, digamos, ¿qué lectura le da usted a lo que sucede después? Porque después lo que vino fue una golpiza de Crawford a un hombre que estaba por momentos torpe e indefenso, ¿no? Sí, de hecho, si te fijas, a mí me llamó la atención cómo camina y como que avienta el cuerpo, porque como hace esto para enfrente como para hacer que la pierna también avanzara, ¿no? No sé si Exacto. me doy a entender, sintiéndose él débil, ¿no? Híjola, pues ahí finalmente sí es un ejercicio de responsabilidad muy, muy importante, de su esquina principalmente, de leer, de decir, no te vamos a exponer, ni modo, aquí ya lo perdimos. Y de los médicos que están ahí, pues también, sí es un poquito, sí, quizás sí sea un poco difícil, pero a lo mejor sería muy importante, algo que pueda hacer es de que quizá al término de cada pelea, sí exista una evaluación clínica rápida después de un round donde hay una caída, donde se ve una secuencia de golpes. Quizás sí es importante estas evaluaciones clínicas, simplemente ver cómo guía la mirada, coordinación de las muñecas. Hay un ejercicio donde se tiene que tocar la nariz y se pone la punta del dedo, algo así.
si de repente vienen y claro que no trae el guante, ¿no? Entonces no se lo va a poder tocar, pero algo rápido que esté dentro del descanso, quizás pudiera ser implementarse algo así, y más allá de que el médico interviene cuando hay una cortada, ¿no? O que es evidente que lo noqueó, que Doctor, a veces hasta interviene. usted cree que para esta pelea, por todo, digamos, el entorno comercial, una pelea que aparentemente va a llegar cerca del millón de ventas de Pague por Ver, que ha recaudado mucho dinero, ¿usted cree que en Las Vegas se obviaron algunos cuidados, tomando en cuenta de que había un antecedente encima de la figura de Spence que venía de accidentes, de desprendimiento de retina, un accidente dos accidentes de tránsito? Todo eso puede decir que igual que se obviaron algún tipo de exámenes o algo, ¿usted supone que pudo haber pasado eso? ¿O no Híjola, se pues ahí tuvo, sí digamos, no, el no, rigor suficiente en los exámenes? eh, pues no podría decirte eso porque no sé cuál fue todo el background anterior, o lo que se le hizo a Errol Spence, pero posiblemente lo que sí debió de haber estado en la esquina es eso, que después de la caída, te digo, lo único que se le vio bien, incluso para mí yo creo que lo ganó ese primer round, Sí, exacto. después ya se veía alguien que no era él, y evidentemente ahí posiblemente se implicaba la evaluación clínica y decir, por aquí no va, ¿no? El Eh, lenguaje gestual, la imagen que le dejó, amerita, digamos, entender que es un riesgo demasiado, es un hecho demasiado, implica demasiado riesgo, es una posible revancha, tomando en cuenta cómo terminó en esta. y ¿Eh? cómo no, sí, yo creo que aquí Errol Spence debe de pensar muy bien y someterse en el buen sentido de la palabra, hasta incluso puede ser literal, a lo mejor puede ser en contra de lo que él quiera, y entonces sí sería someterse, pero sí debe de estar un estudio clínico bien hecho, una evaluación clínica en las temporadas, porque evidentemente, pues ni modo que le hagas una biopsia al cerebro para ver qué tanto daño hay, no se puede hacer. A veces los estudios de imagen, las resonancias magnéticas o tomografías no pueden mostrar algún daño porque es lo que no hay en las encefalopatías traumáticas crónicas, no se encuentra como en un derrame cerebral, por ejemplo, este daño, pero sí que se tengan otras pruebas diagnósticas y clínicas que se tienen que estar haciendo seriadas en cuestión de lo que es la memoria, la coordinación, y no va a llevar menos de un año. Yo creo sí se debe tomar en cuenta aquí y decir, a ver, hasta que no haya una situación, y en una de esas, pues posiblemente tomar algo más en serio. Simplemente el desprendimiento de retina, le tienen que estudiar nuevamente ese ojo, posiblemente nuevamente se desprendió. Doctor, digamos, lo comprometo con una pregunta desde la posición no solo del profesional, sino del fanático. Si usted está participando de una transmisión de análisis de esa pelea, es parte de un equipo, y digamos que uno de los narradores le pregunta, doctor Tagles, terminó la pelea, ganó Crawford, ¿usted cree que Crawford ganó por sus propios méritos o colaboró mucho la situación médica, las posibles consecuencias de su rival que no llegó al 100%? ¿Usted qué diría? ¿Qué respondería? Justo al terminar la pelea, Justo al terminar la pelea. yo creo, justo al terminar la pelea hubiera dicho que ganó por méritos propios, pero sí ayudado con una situación de que posiblemente aparentaría que Errol Spence llegó bien, pero al primer golpe ese cerebro volvió a recordar las 30 vueltas que dio en ese accidente, pues sí, volvió a tener conmoción, simplemente volvió a tener conmoción. Repito, al principio ahorita cuando empezamos a hablar, lo dejé muy claro, la conmoción cerebral no necesariamente hay pérdida del estado de alerta. Entonces, lo golpearon,
y ese cerebro estaba conmocionado, ya no estaba para pelear. O sea que, doctor, como una conclusión para terminar, digamos, me viene a la mente, de acuerdo a lo que usted dice, la conmoción cerebral o cualquier golpe al cerebro tiene memoria y esa memoria le puede traer de nuevo en cualquier momento cuando recibe un golpe, por ejemplo. Así es, de hecho, los atletas que han sufrido una conmoción cerebral tienen una probabilidad de 2 y hasta 4 veces más de sufrir otra conmoción cerebral en algún momento. O sea, Perfecto. los atletas que han tenido, entonces, por supuesto que sí, sí, sí es una, si lo quieres decir así como una especie de memoria, claro que sí. Muy bien, doctor. 2, o sea, no es un número menor, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración y aporte tan valioso en estos temas que infelizmente hay que tocarlo, ¿verdad? No, al contrario, siempre un gusto y muchas gracias por estar, por tomarme en cuenta. Gusto en saludarte. Saludos hasta allá, hasta tu cabina.